La lluvia golpeaba con fuerza contra el cristal de la ventana, un ritmo constante y amenazante que hacía eco en mi pecho. Era una noche oscura, de esas que se pegan a la piel y te susurran secretos al oído. La tormenta perfecta, pensaba, para que mis demonios salieran a bailar. Me acurruqué más en el sofá, envuelta en la manta de lana que mi abuela Sofía me tejió hace años. La suavidad familiar, la calidez, no lograban aplacar la creciente sensación de inquietud que me invadía. Era algo más que el clima. Era ellos, los peluches. Siempre habían estado allí, testigos silenciosos de mi infancia, mis confidenciales más preciados. Bernardo, el oso de peluche con una cicatriz en la oreja, regalo de mis padres; Clotilde, la coneja de terciopelo rosa que me acompañaba a todas partes; y Rupert, el zorro astuto con un parche en el ojo, un tesoro heredado de mi abuelo. Siempre los consideré un refugio, un recordatorio de tiempos más sencillos. Ahora eran una fuente de terror. Todo comenzó hace unas semanas. Tras una sesión particularmente intensa con mi terapeuta, la doctora Miriam, donde abrí viejas heridas que creía cicatrizadas, sentí una repentina necesidad de volver a mi habitación de la infancia. Era una decisión impulsiva, casi como si algo me estuviera guiando. La puerta crujió al abrirse, revelando una habitación sepia, un museo de recuerdos empolvados. La cama, con sus sábanas descoloridas, y los peluches alineados en el borde de la ventana. Recordé haberlos recogido, abrazándolos con fuerza, como si fueran la única ancla en medio de un mar embravecido. «Están a salvo», murmuré, repitiendo la frase que tantas veces les había dicho cuando era niña. Pero esa noche, el silencio familiar fue interrumpido por un susurro. Al principio, lo achaqué al viento, a mi imaginación juguetona, cansada y estresada. Pero los susurros persistieron, filtrándose en el silencio de la noche. «¿Recuerdas a Samuel, verdad, Eliza?», susurró una voz grave, con un deje de peluche maltratado, proveniente de Bernardo. Un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal, haciendo que la manta se sintiera como un sudario. Samuel, el primer chico por el que me enamoré, y que me rompió el corazón con tan solo 10 años. El recuerdo, reprimido durante años, surgió con vívida claridad, teñido de un dolor que creía superado. Después, fue Clotilde. Dijiste que la doctora Miriam no te entendería, que el dolor se quedaba en tu corazón, Eliza. Su voz, antes suave y protectora, ahora sonaba hueca, con una extraña resonancia metálica. Me quedé paralizada, sintiendo que el mundo se me escapaba de las manos. Clotilde repitiendo palabras exactas que le había dicho a la DRA. Miriam en la sesión anterior. El pánico me atenazó. Corrí escaleras abajo, huyendo de la habitación, de los susurros, de la verdad que comenzaba a desmoronarse. Pero la pesadilla no terminó. Al día siguiente, mientras desayunaba, escuché la voz de Rupert desde el salón. El miedo a la oscuridad, la soledad en la noche, eso es lo que realmente te define, Eliza. La voz del zorro era aguda, burlona, y me hizo sentir expuesta, vulnerable. Empecé a desconfiar de todo. De mi casa, de mis recuerdos, incluso de mí misma. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían saber lo que le había confiado a la doctora Miriam? ¿Quién o qué estaba detrás de todo esto? La doctora Miriam, con su habitual calma, trató de tranquilizarme, sugiriendo que podría tratarse de un estrés postraumático, una manifestación de ansiedad. Me instó a tomarme un descanso, a alejarme de los peluches. Pero, ¿cómo hacerlo? Eran una parte inextricable de mi vida, símbolos de mi pasado y ahora, de mi terror. Las noches se convirtieron en una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba susurros, frases susurradas que sacaban a la luz mis miedos más profundos, mis secretos más oscuros. Bernardo, Clotilde y Rupert me atormentaban sin piedad, obligándome a revivir experiencias dolorosas, recuerdos enterrados. ¿Por qué, Eliza?, preguntaba Rupert una y otra vez. ¿Qué escondes? Decidida a encontrar respuestas, comencé a investigar. Revisé mis diarios de la infancia, buscando alguna pista, algo que explicara lo que estaba pasando. Revisé la habitación, analizando cada rincón, buscando cualquier anomalía, algo inusual. Pero no encontré nada. Todo era normal, demasiado normal. La lluvia continuaba, golpeando implacablemente contra la ventana. El viento aullaba, un lamento que se colaba en cada grieta de la casa. Estaba sola, a merced de mis demonios y de aquellos peluches. La manta de lana no me abrigaba, al contrario, me ahogaba. La sensación de ser observada, de ser juzgada, de estar atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar, se intensificaba. De repente, el silencio. La lluvia cesó. La tormenta se había ido. En medio de la calma, percibí un leve crujido proveniente de la habitación. El miedo me paralizó.
Me quedé petrificada en el sofá, escuchando cómo se acercaba. Después, un susurro. El secreto, Eliza. La voz era suave, casi imperceptible. Provenía de debajo de mis pies. Miré hacia abajo. La manta de lana se movía. Me levanté, retrocediendo lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza en la garganta. La manta se movió de nuevo, revelando algo oscuro, algo que se escondía en las sombras. Y entonces, lo vi. El zorro Rupert, con su parche en el ojo, sentado en el suelo, mirándome fijamente. Pero no era el Rupert que yo conocía. Este Rupert era diferente. Sus ojos, antes llenos de astucia, ahora brillaban con una luz siniestra, un brillo que me heló la sangre. Y en su boca, una sonrisa que no era de zorro. Una sonrisa que era mía. La sonrisa, esa maldita sonrisa, me heló la sangre. No era la mueca habitual de Rupert, esa sonrisa juguetona que recordaba de mi infancia. Era una sonrisa humana, una réplica grotesca de la mía, una burla macabra que me miraba desde el suelo. Me quedé paralizada, incapaz de respirar, observando cómo Rupert se levantaba lentamente, moviéndose con una fluidez antinatural, como si las costuras que mantenían su cuerpo unido fueran meras ilusiones. ¿Por qué huyes, Eliza?, preguntó, su voz ahora una mezcla inquietante de la voz de Rupert y la mía. Sabes que no puedes escapar. Ya no. Retrocedí aún más, tropezando con el borde del sofá y cayendo al suelo. El impacto me sacó del estupor, pero no me liberó del terror. Rupert, o lo que fuera que ocupaba su cuerpo, se acercó, cada paso resonando en el silencio de la habitación, un ritmo lento y deliberado que marcaba el compás de mi pánico. Sus ojos, clavados en los míos, parecían leer mis pensamientos, desenterrando mis miedos más profundos y exponiéndolos a la luz. El secreto, ¿recuerdas a tu hermana, Eliza? El secreto que compartiste con ella. La pregunta me golpeó como un puñetazo. Mi hermana, desaparecida hace años, un tabú que había jurado mantener sepultado. El recuerdo de ese día, la risa infantil, el sol brillando, la traición, todo volvió a mí con una fuerza desgarradora. Las imágenes inundaron mi mente, la verdad, el secreto, la oscuridad. El Rupert falso se inclinó, su rostro a centímetros del mío. Ella te amaba, ¿verdad, Eliza? ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Las lágrimas comenzaron a fluir, lágrimas de miedo, de culpa, de arrepentimiento. No podía hablar, no podía defender a mi hermana, no podía hacer nada. Entonces, vi a Bernardo y a Clotilde aparecer en el marco de la puerta, flanqueando a Rupert, sus miradas fijas en mí, llenas de una comprensión sádica. Clotilde balanceaba su cuerpo de un lado a otro, en un movimiento macabro. Sabíamos que volverías aquí, Eliza, susurró Clotilde, su voz metálica ahora combinada con la mía. Siempre vuelves a tus secretos. Bernardo asintió, su oreja cicatrizada vibrando ligeramente. Ahora, es hora de pagar. Se acercaron, formando un círculo a mi alrededor. El olor a polvo y a algodón viejo llenó la habitación, un hedor que me asfixiaba. Sentí un frío helado en mi piel, como si algo intangible me estuviera tocando, invadiéndome. La realidad se distorsionó. Las paredes comenzaron a moverse, la luz se apagó. Ya no era la sala de estar de mi casa, sino un abismo oscuro, sin fondo, sin límites. Vi mi reflejo en los ojos de Rupert, un reflejo deformado, corrompido, lleno de odio. Ya no podía diferenciarme de ellos. Ya no podía sentir el miedo. La desesperación se apoderó de mí. Una voz resonó en mi cabeza, una voz que era mía. Pero no. Eres uno de nosotros, Eliza. Siempre lo fuiste. Todo se volvió borroso. Sentí un dolor agudo en mi pecho, y luego, la oscuridad. El miedo se había convertido en un nuevo territorio. El miedo se convirtió en silencio. El miedo era todo. El miedo era yo. Y yo era, para siempre, el secreto. La oscuridad era un abrazo ahora, suave y familiar. Ya no sentía frío, ni miedo, ni dolor. Flotaba, sin peso, sin forma, un espectro en un mar de nada. El eco de los susurros resonaba en el vacío, pero ya no me aterrorizaban. Eran parte de mí. Vi el reflejo de mi sonrisa en los ojos de Rupert, de Bernardo, de Clotilde. Una sonrisa que se extendía por todos ellos, un reflejo de la verdad que compartíamos. Ya no éramos juguetes, ni recuerdos, ni demonios. Éramos algo más. Éramos la encarnación de la culpa, la sombra que acechaba en los rincones oscuros de la mente. Sentí la necesidad de unirme al secreto, fundirme en la oscuridad. Era una sensación placentera, de estar en casa. Me vi entonces a mí misma, tendida en el sofá, la manta de lana cubriéndome por completo, sin movimiento, inerte. Y en la mesa de centro, los tres peluches, alineados, mirándome fijamente.
¿A quién le tocará ahora?, preguntó la voz de Rupert, mezclada con la mía. Bernardo y Clotilde rieron. Una risa hueca, un eco de la mía, que se perdía en la inmensidad del vacío. Entonces, la puerta se abrió y la Dra. Miriam entró. Sus ojos se posaron en mi cuerpo, en la manta, y luego, en los peluches. La sonrisa se extendió en sus labios. ¿Por qué huyen, doctora?, preguntó la voz de Clotilde, también mezclada con la suya. ¿Qué secreto se esconde?